y hablamos de los equipos de refrigeración. ¿Cuántas clases nos quedan? Entonces, máquinas térmicas, motores, equipos de refrigeración. Como lo vimos en la clase pasada, la mayor contribución del ciclo de Carnot a la termodinámica es en cuanto a equipos de refrigeración. Entonces, vamos a mirar cuáles son las etapas de ese ciclo de refrigeración. Bueno, entonces, el ciclo de Carnot se divide como su nombre lo dice, es un ciclo. Entonces, ¿a qué le llamamos ciclo? ¿Se acuerdan que era un ciclo? Que vuelve al inicio. Entonces, El inicio empieza, de los mismos. tiene un inicio, entonces llega a un estado 2, después llega a un estado 3, después de ese estado 3 llega a un estado 4 y por último vuelve otra vez al inicio. Por eso le llamo un ciclo. Cada uno de esos estados entonces va a ser una etapa y cada etapa va a tener unas características diferentes. Como lo veíamos hace 8 días, entonces el primero es expansión, compresión y sucesivamente. Entonces vamos a ver esas 4 etapas que tiene el ciclo. Para refrigeración, cuando hablamos de motores, es el ciclo de Carnot, pero cuando hablamos de refrigeración es el ciclo de Carnot invertido. Entonces, en refrigeración se habla del ciclo de Carnot invertido. Bueno, ¿cuáles son las etapas de ese ciclo? Entonces empezamos. La primera se llama expansión isotérmica reversible. La segunda, expansión adiabática reversible. Tercera etapa sería compresión isotérmica reversible. Con esta máquina. 16. Y la última es compresión adiabática reversible.
Bueno, cuando nos está hablando de una expansión, ¿qué es? Entonces lo podemos representar en varias cosas. Primero en un dibujo, segundo en el domo y en todo lo que tiene que ver con los diagramas PV, las tablas o lo que queramos. Cuando estamos hablando de expansión, entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos una máquina y tenemos este volumen 1, y cuando yo hago una expansión, simplemente yo este cilindro lo corro un poquitico y este volumen 1 va a aumentar. O sea que va a quedar por acá este mismo volumen. Eso es expansión, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la expansión? ¿Hay mayor presión o menor presión? ¿Aumento la presión o la disminuyo? Disminuyo la presión. ¿Por qué disminuye la presión entonces? Pongámoslo en términos lógicos. Yo tengo una lata. Si yo la apachurro, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Pero si yo le llego y la empiezo a estirar, ¿qué pasa? Disminuye la presión. Eso es lo mismo. En una llanta, ¿cómo aumenta y cómo disminuye la presión? Disminuye la presión cuando la llanta se desciende. Aumenta la presión cuando la aumenta cuando la disminuye cuando la desciende. Aquí es al contrario de esto. Porque en una llanta, si yo aumento la presión, la llanta va a estar más. Y en cambio, si la disminuyo, ya se le va a ver que está bajito. Es diferente a esto. Bueno, ahora, ya sabemos que es una expansión. Ahora miremos qué significa la palabra isotérmica. Que la temperatura es igual, o sea que este proceso pasa a una temperatura constante. Es decir, que la temperatura no cambia. Entonces, un proceso de expansión isotérmica reversible quiere decir que aumenta la presión, la temperatura es constante y la palabra reversible es que se puede hacer cuantas veces quiera, o sea que yo puedo aumentar y disminuir la presión cuantas veces quiera y regreso al estado inicial. Reversible es que se puede volver, puede aumentar, puede volver, puede aumentar las veces que quiera. ¿Entendido ese primer ciclo? ¿O entendido esa explicación de esa primera? Cuando hablamos de ciclos o cuando hablamos de esto se aplica mucho en los motores, en máquinas térmicas. Entonces resulta que se supone que un motor tiene 4 cilindros y ese cilindro lo que está haciendo es bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Expansión, expansión, compresión, compresión. Si este es el ciclo es invertido, entonces lo que hace es lo contrario a lo que dice acá. Entonces las dos primeras partes serán unas compresiones y las dos segundas serán expansión. Entonces lo que hace los cilindros de los motores es bombeando constantemente para que este pueda tener toda la fuerza. Así es como funcionan los cilindros de un motor con este mismo principio. Entonces es compresión, expansión, compresión, expansión. Bueno, el segundo también es una expansión.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el segundo, la temperatura no es que no cambie, sino que el cilindro está aislado. ¿Qué significa que el cilindro está aislado? Que él no deja salir ninguna energía. No hay intercambio de energía, entonces no hay diferencia de temperatura. Es un sistema cerrado. No hay calor. Porque me están diciendo que es una expansión adiabática. Adiabática, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Se acuerdan? Que no hay intercambio con el medio. O sea, que es un sistema- que está aislado, que está Sistema cerrado o aislado. Sí, está aislado. Bueno. En la tercera ya me están hablando de una compresión. Ah, sí. Entonces yo tenía el cilindro así. Y en la segunda etapa lo que hice fue disminuir el volumen. Entonces, isotérmica porque no hay cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hay? Primero, aumenta el volumen, disminuye el volumen. La temperatura es constante, ¿cierto? Y la presión aumenta y disminuye. La presión aumenta. En la tercera etapa, ¿cierto? Disminuye el volumen, la temperatura es constante y la presión aumenta. Ambos son volumen 2, final. Sí, o sea, esta es la etapa 3. Simplemente usted ve aquí la disminución del volumen. En esto y en esto. Bueno. Y la cuarta etapa, lo que tiene diferente a la tercera es que es aislada. ¿Por qué? Porque es adiabática.